Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Es interesante que muchas de las historias de casas embrujadas comienzan de la misma manera. Una casa que valía el doble de lo que pedían, o una casa bellísima a un precio de regalo. Pero hay que tener cuidado con estas gangas, porque a veces, lejos de ser un regalo, termina siendo una pesadilla. Y como dice el refrán, lo barato sale caro. Esta fue la dura lección que aprendió Lynn Monette cuando compró una elegante casa en Carolina del Norte. En el año 1999, Lynn buscaba una casa que estuviera dentro de su presupuesto. Estaba recién divorciada con 2 hijos pequeños. Debido al divorcio, su crédito había sufrido un duro golpe y había estado viviendo en una pequeña casa rodante mientras restablecía su crédito y ahorraba el dinero para pagar un depósito. Habían pasado varios años antes de que Lynn pudiera reunir suficiente dinero y comenzar su búsqueda de una casa amplia con terreno. Contactó a una corredora de bienes raíces y luego de buscar por casi año y medio, Lynn encontró lo que ella pensó sería la casa perfecta para su pequeña familia. Quedaba en East Flat Rock, Carolina del Norte. El precio era bastante cómodo y Lynn acordó ir a verla. Al día siguiente, acompañada por la señora de la agencia de bienes raíces, fue a conocerla y se sorprendió al ver que era una casa grande con un diseño bastante contemporáneo. El exterior estaba recién pintado y tenía grandes ventanas con vista al jardín donde crecían varios árboles que brindaban frescura a toda el área. El terreno enzacatado medía más de 2,000 metros cuadrados y en la parte de atrás había una amplia terraza de madera. Lynn no lo podía creer. Tenía que haber un error. Esta casa fácilmente valía el doble de lo que pedían. Le pidió a la corredora de bienes raíces que llamara para verificar el precio y que de paso preguntara si había algún problema con la casa para que la vendieran tan barata. Pero no, luego de preguntar de nuevo, todo parecía estar en orden. No tenía ningún problema aparente. La corredora le dijo a Lynn que los dueños la pusieron a la venta porque tuvieron que trasladarse a otro estado por razones de trabajo y habían comprado otra casa allá. No podían pagar 2 hipotecas y por este motivo tenían que vender la casa rápidamente. Ambas mujeres se bajaron del carro y la agente intentó meter la llave en la cerradura de la puerta para abrirla, pero el seguro estaba trabado. Luego de varios intentos, por fin dio vuelta, pero después no la podía volver a sacar. Mientras la señora batallaba con la llave, Lynn entró y pudo ver que era una casa bien elegante con techos altos y un diseño a desnivel. En el vestíbulo de la entrada había una escalera que subía al nivel superior y justo al lado había otra que bajaba a una sala adicional y al área del garaje. Decidió subir primero a ver el segundo piso, pero al girar para poner el pie en el primer escalón, vio de reojo lo que parecía ser un hombre que colgaba del pasamanos de la escalera que bajaba al piso inferior. Sus pies se mecían lentamente sobre la sala de estar. Enseguida Lynn viró la cabeza para verlo de frente, pero para sorpresa suya no había nada. ¿Qué fue eso?, pensó Lynn. ¿Y por qué se imaginaría algo tan terrible? Pero se lo había imaginado. Decidió sacárselo de la cabeza. Claramente no había nada ahí. Una vez arriba, vio que en ese nivel quedaba la sala principal y también la cocina, espaciosa y bien equipada. Además, había 3 dormitorios amplios y 2 baños. Lynn estaba encantada. Se imaginaba a sus hijos jugando y viendo televisión en la sala. También pensó en lo lindo que quedaría el árbol de Navidad decorado y situado entre las 2 ventanas grandes. Mientras estaba de pie en la parte superior de las escaleras, Lynn volteó y vio que la corredora de bienes raíces aún luchaba por sacar la llave de la cerradura. Miró de nuevo hacia la sala y súbitamente tuvo la sensación de algo fúrico que venía hacia ella rápidamente. Sentía como si estuviera a punto de ser embestida por un toro furioso.
La sensación era tan intensa que ella dio un paso hacia atrás y se agarró del pasamanos. De repente tuvo la impresión de que lo que quiera que haya sido se detuvo a pocos centímetros de su cara. Luego, con la misma rapidez, otra sensación como la de una telaraña le rozó la frente y la mejilla. Pero no había nada. Este incidente la dejó un poco intranquila y bajó la escalera para esperar junto a la agente de bienes raíces. Cuando por fin logró sacar la llave, pudieron ver el resto de la casa. Era lo que Lynn había soñado y más. Ese mismo día puso una oferta en la casa y a la mañana siguiente los dueños la aceptaron. El día que fueron a firmar los papeles de la venta, Lynn se sorprendió al enterarse de que los dueños vivían a menos de media hora de ahí. No era cierto que se habían mudado a otro estado. El esposo seguía trabajando en el mismo lugar de siempre y en la misma ubicación. No había sido trasladado. De hecho, estaban viviendo temporalmente con unos parientes. Lynn no les preguntó por qué no vivían en su propia casa, porque no quería parecer entrometida. Tal vez tenían problemas personales. Pero sí le pareció algo raro que hayan mentido. También le llamó la atención el hecho de que después de firmar los papeles de la venta, ellos parecían estar bastante aliviados. Luego de recibir las llaves de la casa, Lynn comenzó la tarea de empacar sus pertenencias en cajas de cartón y llevarlas a la casa nueva en el carro. Había decidido mudarse poco a poco, ya que quería hacer varios arreglos antes de cambiarse del todo. Una tarde, pocos días después de la firma, Lynn fue a la casa nueva con los niños para dejar unas cajas. Mientras ella guardaba el contenido en la cocina, los chicos fueron a sus respectivos cuartos a jugar. De pronto su hija Brittany entró a la cocina y le preguntó que para qué la había llamado. Lynn le respondió que ella no la había llamado, pero Brittany insistía que sí, porque había escuchado claramente su nombre. Seguidamente vino su hermano Austin, quien confirmó que él también había escuchado a Lynn llamando a Brittany. Lynn estaba perpleja. Tal vez fue alguien afuera, les dijo. Posiblemente alguna otra niña en el barrio también se llamaba Brittany. Pero su hija estaba segura que la habían llamado desde adentro de la casa y que había sido la voz de Lynn. Al día siguiente, Lynn regresó sola para comenzar a arrancar la alfombra vieja que había en la casa. Tenía planeado instalar pisos de madera en su lugar. Cuando entró, se sorprendió al ver todas las luces de la casa prendidas. Hasta la luz del extractor sobre la cocina estaba prendida. Ella estaba más que segura que las había apagado la noche anterior antes de irse. Alguien tiene que haberse metido a la casa de alguna forma durante la noche, pensó Lynn. Decidió preguntar al vecino de al frente si había visto a alguien merodeando por ahí o cualquier cosa extraña. El vecino le dijo que no vio a nadie, pero sí recordaba que cuando había salido a caminar con su esposa la noche anterior como a las 9, no había ninguna luz prendida en la casa de Lynn. Estaba completamente oscura. Lo único que se le ocurría a Lynn era que tal vez las luces estaban conectadas a algún sistema automático que hacía que se prendieran a ciertas horas. Pero los dueños anteriores no le habían mencionado nada de esto. Antes de irse esa tarde, cerró con picaporte la puerta que comunicaba al patio y le arrimó varias cajas pesadas para que nadie pudiera empujarla desde afuera. Luego aseguró bien la puerta corrediza de vidrio y también cerró con seguro el portón del garaje. Se cercioró de que todas las luces estuvieran apagadas y al salir por la puerta principal le dio doble vuelta a la cerradura y sacudió la puerta para verificar que estuviera bien cerrada. Al día siguiente regresó para continuar con la tarea de arrancar la alfombra. Se bajó del carro con 2 cajas y caminó hacia la puerta de entrada con la llave en la mano. Pero antes de tan siquiera poder meterla en la cerradura, la puerta lentamente se abrió sola. Lynn se quedó paralizada por unos instantes, pero después comenzó a dudar si en realidad la había cerrado bien. Entró a la cocina y puso las cajas sobre el mesón. Seguidamente se dirigió a la puerta corrediza de vidrio para abrirla y dejar entrar la brisa. Pero para sorpresa suya, esa puerta también estaba sin seguro. Tanto el seguro que estaba en la manija
como el pasador que había en la parte de arriba, estaban abiertos. No sabía qué pensar. ¿Sería que dejó las dos puertas sin seguro? Bajó al garaje para subir la puerta enrollable y poder entrar el resto de las cajas por ahí, pero vio que también estaba sin seguro. Al revisar la puerta que daba al patio, se dio cuenta de que el picaporte de cadena estaba desactivado y la cadena colgaba justo al lado del marco de la puerta. Ahora sí se preocupó, porque estaba más que segura que había dejado puesto ese picaporte de cadena la noche anterior. Además, hubieran tenido que mover todas las cajas pesadas que Lynn dejó arrimadas a la puerta para poder llegar al picaporte y abrirlo, y luego volverlas a colocar en exactamente la misma posición. Ahora sí estaba convencida de que alguien se había metido a la casa durante la noche. Le pidió a los vecinos de al frente que si veían a alguien merodeando por su casa que la llamaran enseguida y que por favor también llamaran a la policía. Su horario de trabajo no le permitió regresar a la casa hasta la siguiente semana. Llegó con 2 tarros de pintura, dispuesta a pintar los techos interiores. Mientras subía la escalera hacia la sala con un tarro de pintura en cada mano, escuchó el sonido de ronquidos que venían del piso de abajo. Enseguida pensó que se había metido algún ocupante ilegal o un vagabundo. Esta tenía que ser la persona que había estado apagando las luces y quitando los seguros de las puertas. Lynn se enfureció y agarró el bate de béisbol que estaba en el dormitorio de su hijo. Bajó las escaleras hasta el vestíbulo y silenciosamente abrió la puerta principal de la casa por precaución para poder salir rápidamente si necesitara hacerlo. Luego marcó el 911 en su teléfono y mantuvo el dedo pulgar en el botón de enviar. Titubeó en cuanto a llamar a la policía porque podía oír que los ronquidos no tenían las variaciones normales que comúnmente tienen. Eran demasiado rítmicos y parejos. Lynn no sabía qué pensar. ¿Quién roncaba en la planta baja? ¿Sería realmente una persona o alguna otra cosa? Lentamente comenzó a descender las escaleras y podía sentir que el sonido se intensificaba a cada paso. Al terminar de bajar, se dio cuenta de que los cuartos en ese nivel se encontraban en total oscuridad. Tanteó la pared hasta dar con el interruptor y lo prendió con rapidez. En el instante que se encendió la luz, el ronquido se detuvo. Cautelosamente revisó toda la planta baja, pero no había nada. Lynn sintió un gran alivio, pero a la vez también sintió temor porque claramente ocurría algo extraño. Un par de días después volvió a la casa para comenzar a pintar las paredes. Había llevado una escalera para poder alcanzar hasta el filo de arriba y se encontraba en el último peldaño cuando sintió una brisa helada que le pasó por detrás y hasta le levantó ligeramente el pelo al pasar. Pocos minutos después volvió a sentir lo mismo, pero esta vez iba en dirección opuesta. Mientras pasaba por detrás, escuchó una voz de niño que decía, «Mamá», y seguidamente lo escuchó de nuevo, esta vez diciendo, «Mami», y por tercera vez escuchó, «Mamá». Enseguida se bajó de la escalera y fue a revisar la puerta de entrada para ver si el viento la había abierto. Tal vez había algún niño llamando a la puerta, pero estaba cerrada y no había nadie. Se sintió tan incómoda que guardó las brochas y la pintura y se fue. La siguiente noche decidieron llevar unos colchones inflables y quedarse a dormir en la casa nueva. Los niños estaban emocionados y habían alquilado unas películas para verlas antes de dormir. Llevaron también a su perra Sally para que se familiarizara con la casa nueva. Sally se bajó del carro y corrió alegremente por todo el jardín, pero para sorpresa de todos, se detuvo en la puerta de entrada y se rehusó a entrar. Intentaron alarla de la correa para obligarla, pero el collar de perro casi se le sale de la cabeza por el esfuerzo. Por último, Lynn la alzó y la entró ella misma. Sally se quedó cerca de la puerta caminando de un lado a otro y rascando la puerta para que le abrieran y la dejaran salir. Luego comenzó a caminar de forma agitada por toda la casa buscando otra salida.
Cuando no la encontró, se acostó resignada al lado de los niños, quienes estaban acostados en un colchón inflable en el suelo del cuarto de Lynn. Pero la perrita temblaba. Todos pensaron que probablemente tenía frío y la cubrieron con una cobija. Como a eso de las 11 de la noche, Lynn se dirigía al dormitorio desde la cocina cuando alcanzó a ver de reojo algo que la dejó paralizada del miedo. Era la criatura más horrorífica que jamás había visto en su vida. Era algo que definitivamente no era de este mundo. Lynn casi no podía respirar por causa del terror que sentía y permaneció inmóvil por unos 30 segundos mientras su mente intentaba encontrarle sentido a lo que veía. La criatura se movía rápidamente por la escalera, subiendo desde el piso de abajo y pasando por enfrente de la puerta principal, para seguidamente girar y subir la segunda escalera que llevaba hasta donde estaba Lynn. Luego se dirigió por el corredor hasta el dormitorio que estaba al fondo y desapareció ahí. Era de color café y tenía una apariencia borrosa, casi fragmentada. Lynn le pudo ver una cola gruesa como la de una ardilla y tenía también orejas puntiagudas a cada lado de la cabeza. Parecía estar jorobado y sus extremidades superiores eran cortas, dobladas a la altura del codo y con largas garras en cada extremo. La cara tenía rasgos caninos y la nariz tenía grandes fosas nasales. La piel parecía estar pegada al hueso, dándole un aspecto casi esquelético. Cuando Lynn se pudo volver a mover, corrió hacia el dormitorio y encontró a Sally levantada mirando fijamente hacia la puerta. Tenía todos los pelos de la espalda erizados y gruñía. Lynn entró al cuarto, pero Sally ni la miró. No quitaba los ojos de la puerta y no dejaba de gruñir. Después de un rato, Lynn se metió a la cama y Sally pareció tranquilizarse. A la mañana siguiente, Lynn comenzó a tener dudas en cuanto a lo que había visto. Tal vez se lo había imaginado, o tal vez había sido el reflejo de algo afuera que se proyectó por las ventanas. Luego de dejar a los niños en la escuela, llamó por teléfono al carpintero que había contratado para que instalara el piso nuevo de madera y le indicó a dónde le había dejado la llave de la casa para que entrara. El trabajo lo iba a comenzar ese mismo día y quedaría terminado para el siguiente martes. El día martes, Lynn, acompañada por su madre, quien aún no conocía la casa, fue a pagarle al carpintero y a revisar el trabajo que había hecho. Al entrar, se dio cuenta inmediatamente de que no estaba terminada la instalación del piso. Seguidamente vio que solo lo había instalado en la mitad de uno de los dormitorios. Todo el resto de la casa estaba sin hacer. Enseguida llamó al carpintero para preguntarle qué había sucedido, pero no respondió al teléfono. Mientras tanto, su madre se había comenzado a sentir muy enferma. Tenía demasiada náusea y tuvo que salir a la terraza para coger aire. Inmediatamente se comenzó a sentir mejor, pero al volver a entrar, la náusea debilitante regresó. Decidió que esperaría a Lynn en el carro. Al día siguiente se dio la misma situación. La madre de Lynn, quien se sentía de maravilla, la volvió a acompañar. Pero al entrar a la casa, la atacó una náusea insoportable. Tuvo que salirse al jardín y esperar ahí, ya que parecía ser la casa la que la enfermaba. Mientras tanto, Lynn llamó de nuevo al carpintero y esta vez sí le contestó. Le dijo que le había salido un trabajo inesperado en otro lugar y que no podía volver para terminar de instalar el piso. Sería mejor que buscara a otra persona. Por casualidad, el entrenador de fútbol de su hijo le comentó esa tarde que él sabía instalar pisos y que él le podría hacer el trabajo. Lynn estaba muy agradecida de haber encontrado otra persona tan rápido y acordaron que él iría a la semana siguiente a trabajar. Al día siguiente, Lynn fue a terminar de pintar la sala. Se encontraba en la cocina lavando las brochas para irse cuando escuchó un zumbido detrás de ella. Sonaba como electricidad estática y un burbujeo extraño. Inmediatamente se dio vuelta para ver qué era y vio que había una niebla densa y espesa subiendo desde el rodapié y dirigiéndose como un torbellino hasta el techo. Por unos instantes se quedó mirando un poco confundida,
pero seguidamente comenzó a sospechar que era humo y que se estaba incendiando la casa. Agarró el teléfono para llamar a los bomberos y comenzó a salir para ponerse a salvo sin quitarle los ojos de encima al humo. Pero en lo que salía de la cocina se dio cuenta de que había cambiado de dirección. Ya no subía hacia el techo, sino que ahora bajaba de nuevo hacia el rodapié de donde había salido. Esto no podía ser, pensó Lynn. El humo de un incendio no cambiaba de dirección repentinamente. Siempre subía, pero nunca se retraía. Después de unos segundos comenzó a verse como una espesa niebla y ya no tanto como humo. Su altura ahora se extendía desde el rodapié hasta la mitad de la pared y se mantuvo ahí. De pronto Lynn vio que se comenzó a formar una criatura extraña dentro de la niebla que se mecía de un lado a otro. Era algo casi simiesco y por alguna razón le recordó un poco a los monos voladores que aparecen en la película El Mago de Oz. Lynn no esperó más. Agarrando su cartera se dio vuelta y salió corriendo de la casa. Ni siquiera le puso seguro al salir. Se subió al carro, chilló llantas y se fue. No quería volver a esa casa sola. Siempre que iba, procuraba estar acompañada de alguien. El siguiente fin de semana, el entrenador de fútbol la llamó para pedirle la llave y poder ir a instalar el piso de madera. Lynn le dio una copia de la llave y el señor dijo que le demoraría unos 4 días máximo terminarlo. 4 días después, Lynn fue a la casa con su madre para pagarle al señor y recoger la llave, pero al entrar vio que el piso no estaba instalado. No podía entender por qué. También vio que el señor había dejado todas sus herramientas en un rincón de uno de los dormitorios. Lynn trató de llamarlo para preguntarle que cuándo iba a ir a terminar el trabajo, pero no le respondió. Esa semana, cuando llevó a su hijo a la práctica de fútbol, vio que el entrenador no estaba. En su lugar había otra persona. Cuando por fin pudo hablar con él por teléfono, le dijo que tuvo una emergencia inesperada en su familia y no podría terminar el trabajo. También le dijo que no tenía que pagarle nada por lo que ya había hecho y que por favor le dejara las herramientas a un lado del garaje para pasar a recogerlas. Nunca fue por ellas. A los pocos días, una compañera de trabajo de Lynn le recomendó a su primo Bobby y le dijo que él sabía instalar pisos. Pocos días después llegó Bobby y mientras Lynn pintaba el corredor, Bobby instalaba el piso en los dormitorios. Cuando Lynn llegó al final del corredor, algo le llamó la atención. Desde su visión periférica pudo ver que era un hombre que venía subiendo las escaleras. Su pelo era castaño y tenía puesta una camisa blanca de manga larga y unos blue jeans. Se veía tan real que Lynn le preguntó, ¿tocaste la puerta antes de entrar? Bobby, quien estaba en el otro cuarto, pensó que le hablaba a él y le respondió que él no había tocado. Cuando Lynn volteó para ver al hombre de frente, había desaparecido. En ese momento se dio cuenta de que había un fantasma en esa casa. Sintió un gran alivio de no estar ahí sola. A pesar de que el hombre parecía inofensivo, ella no lo quería en su casa. El incidente la dejó sumamente nerviosa y tuvo que inventar una excusa para irse. No le dijo nada del fantasma a Bobby para que no pensara que estaba loca. Unos 30 minutos después, mientras esperaba en el carro a que sus hijos salieran de clase, recibió una llamada de Bobby. Le dijo que tenía que irse y no podría terminar el trabajo ese día. Cuando Lynn le preguntó por qué, le respondió que había algo raro en esa casa y que prefería trabajar cuando ella estuviera presente. Más tarde se enteró que a Bobby le movían las herramientas mientras él trabajaba. Asentaba el martillo o la paleta a un lado suyo y cuando los iba a agarrar de nuevo, ya no estaban. Los encontraba a varios metros de distancia, acomodados uno al lado del otro en una fila ordenada. Esto le sucedió varias veces. Para no sentir tanto miedo, prendió el radio y encendió la luz del cuarto, pero a los pocos minutos, tanto la luz como el radio se apagaron. Inicialmente pensó que se había saltado un fusible, pero en eso escuchó el sonido de algo arrastrándose en el suelo y volteó a ver que sus herramientas estaban una vez más alineadas al otro extremo del cuarto.
No pudo seguir trabajando y se fue. Por último, nunca le completó el trabajo y Lynn tuvo que buscar a otra persona para que se lo terminara. Varios días después, Lynn regresó con algunos de sus muebles. Había llevado a los niños y a uno de sus amigos. Al poco tiempo de haber llegado, el amigo comenzó a quejarse de un dolor agudo en el cuello como si algo lo estuviera mordiendo. Seguidamente comenzó a vomitar. Lynn tuvo que sacarlo rápido de la casa y llevárselo de ahí. Al igual que le había sucedido a su madre, al parecer la casa también le causaba náuseas al chico. Sus propios hijos también eran atacados cuando entraban a la casa y en ocasiones les aparecían marcas de mordeduras en diferentes partes del cuerpo. Lynn se dio cuenta de que jamás podría vivir en esa casa. Había algo sumamente negativo ahí. Intentó expulsar a las entidades de la casa con la ayuda de varios grupos religiosos y hasta con un chamán, pero no lo logró. Sencillamente no se iban de ahí. No podía seguir pagando la hipoteca de una casa que no era habitable. El gasto la estaba dejando en la ruina y con el dolor del alma decidió ponerla a la venta. Habían dormido ahí un total de 2 noches desde que la había comprado 8 meses antes. Y esas 2 noches habían sido suficiente. Comenzó a traer de regreso sus pertenencias y sus muebles a la pequeña casa rodante donde había vivido por los últimos 5 años y puso a la venta la casa nueva. Un par de días después, Lynn recibió la llamada de la agencia de bienes raíces, quienes le avisaron que el día sábado iban a traer a varios clientes interesados en comprar la casa. Para causar una buena impresión, Lynn y su madre decidieron llegar 1 hora antes y darle los últimos toques a la limpieza y el orden. Cuando estacionaron el carro enfrente de la casa, la madre de Lynn miró las ventanas y le preguntó que si había hecho colocar algún tipo de película oscura en los cristales de las ventanas. Lynn le respondió que no, y al levantar la vista se dio cuenta de que todas las ventanas se veían completamente negras. Al abrir la puerta se quedaron petrificadas. La casa estaba llena de moscas. Miles de ellas volaban por toda la casa. En todas las ventanas había cientos de moscas luchando por salir y todos los vidrios estaban embarrados de excremento de moscas. Esto era lo que los hacía ver negros desde afuera. Era un misterio inexplicable. La casa estaba sellada y protegida con mallas contra insectos en todas las ventanas y no había ninguna ventana abierta ni grieta por donde pudieran colarse. Incluso había moscas atrapadas entre la malla y el vidrio de cada ventana. Eso no tenía sentido. Era una escena macabra y repulsiva que arruinaba sus planes de venta. Lynn y su madre abrieron todo y comenzaron a tratar de sacar a las moscas de la casa y de limpiar los vidrios antes de que llegaran los clientes. Afortunadamente, la agencia llamó por teléfono a Lynn para decirle que se les había presentado un contratiempo y que irían al día siguiente con los clientes. La casa en realidad era muy bonita y con todos los arreglos que le había hecho Lynn, había tenido una plusvalía significativa. Se vendió casi enseguida a un matrimonio de jubilados bastante religioso. Después de recorrer la casa con Lynn, venían bajando las escaleras y Lynn escuchó a la señora que le dijo al esposo, ¿por qué me empujas? A lo cual el esposo le respondió, ni te he tocado. Ya comenzaban los problemas para los nuevos dueños. Antes de firmar los documentos de venta, Lynn intentó advertirles de los problemas que tenía la casa, pero ellos prácticamente la callaron. Le dijeron que ellos eran personas de fe y que ni siquiera querían escuchar hablar de esos temas. Por su parte, Lynn sintió alivio de que no tenían niños pequeños y que solo eran 2 personas mayores. Al poco tiempo, Lynn pudo comprar otra casa en otra ciudad en la cual no tuvo ningún problema con incidentes paranormales. Tiempo después, Lynn se encontró con la mujer que le había vendido la casa a ella. Esta señora le contó que ella y su familia habían vivido ahí menos de 1 año y que habían abandonado la casa por el terror que les causaban los fenómenos paranormales. Por eso la vendieron.
Lynn también se enteró de que en los años 70, el hijo de los primeros dueños de la propiedad había fallecido dentro de la casa por mano propia en las escaleras. Se dio cuenta de que este era el muchacho que ella veía constantemente subiendo y bajando la escalera, y también lo veía meciéndose desde la baranda. En este video, por motivo de tiempo, solamente he tocado algunos de los muchos incidentes paranormales aterradores que sufrieron Lynn y su familia. Ella ha escrito un libro llamado Omnipresente, en el que narra con mucho más detalle todo lo que vivieron desde que compró la casa en la calle Ton hasta que la vendió 8 meses después, sin jamás haber vivido en ella.